Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Les queremos recordar que estamos en mis vivencias, las vivencias que cada uno tiene con Dios en taller del Ágape en vivo de 560, que fue el Ágape de la semana pasada. Entonces, hoy vamos a estar platicando esas vivencias que hemos tenido con Dios con respecto al Ágape número 560. Bienvenidos. Bien, pues seguimos tallereando, como Iván lo dice. Hoy no va a estar Iván con nosotros porque anda por allá por las tierras del sureste, por allá por Tabasco. Entonces, pero bueno, pues lo saludamos también con mucho gusto. Y seguimos viendo Jesús, apóstol en nosotros, ministrándonos y poniendo en nosotros esa estructura en nuestra mente. Él es el único que va formando, va poniendo la estructura en nuestra mente para que nosotros podamos tener una base firme, sólida, correcta, para poder recibir todo lo que Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, a nuestro espíritu. Ujú. Y de esa manera poder perfectamente bien entender y caminar en el propósito eterno de Dios. Ujú. ¿Ok? Si Sí. quieres, Nishmek, ponemos la siguiente lámina. Ahí está. Como les decía, Jesús, apóstol, y el título es Estructura la mente de Cristo en mí. Ajá. Bueno, pues hemos venido platicando en diferentes ocasiones ya acerca de cómo ya tenemos la mente de Cristo. Dios, al momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Él pone en nuestro espíritu esa mente de Cristo. Hay una cosa, tenemos que aprender a vivir en esa mente, ¿no? Y para poder aprender a vivir en esa mente, Dios, a través de Jesucristo, nos está hablando constantemente y nos está poniendo esa nueva mente en nosotros, nos la está formando, nos la está construyendo, nos está permitiendo ver en cada momento cómo la renovación de esa mente va siendo constante en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente aceptar que Dios empiece a hacer posible en nosotros ese cambio de mentalidad, ese cambio, esa renovación de nuestra mente para que podamos caminar en lo que Él quiere, ¿verdad? Sí. Pues Magno, ¿cómo estás? Hola ¿Qué Nacho, yo creo que lo que estás comentarios? comentando es muy importante porque el cambio que Dios nos invita a hacer es radical porque no se trata de nuestros esfuerzos, no se trata de que tratemos de controlar nuestros pensamientos, de reprimirlos o de cambiar el canal, sino se trata de recibir una provisión que ya nos fue dada. Y aquí es vital que entendamos que es una promesa que nosotros recibimos por fe. Y entonces necesitamos, como tú mencionas, ser habilitados en ella, porque podrías preguntarte, si ya tengo la mente de Cristo, ¿por qué me asaltan todos estos pensamientos? Entonces aquí viene el asunto de entender que somos habilitados para poder funcionar en la mente de Cristo y que Jesús nos manifiesta estos 5 servicios que están en el centro de la filmina, que pueden ver ahí. Podemos ver esos 5 y en color podemos ver el que hoy nos ocupa, que es la función de Jesús como apóstol y que no tiene que ver con lo que alguna vez se nos dijo, ¿no? Que X persona tiene un llamamiento a eso. Ahorita estamos enfocados en entender que es Jesús en nosotros quien realiza esa función y que nosotros pues nos prestamos para que eso suceda. Sí, efectivamente, y es impresionante cómo Dios nos da esa provisión a través de Jesús, porque como tú dices, o sea, no va a salir de nosotros. Ah, pues yo tengo que cambiar mis pensamientos. Ah, yo tengo que hacer eso. No, la provisión es Jesús viviendo en nosotros. Y cuando nos asalte un pensamiento diferente, y fíjense nada más lo que dije, nos asalte.
Porque esos pensamientos llegan de repente, ¿no? Queriendo atraparte, queriendo asaltarte. Un ladrón te toma por sorpresa, ¿no? Y te quiere robar algo, te quiere, bueno, pues cuando nos asaltan esos pensamientos, Jesús, nuestra provisión, nos vuelve inmediatamente a su mente, para que nosotros ni siquiera le demos cabida a ese asalto de pensamientos que ya no nos corresponden, pero que sin embargo muchas veces quieren llegar a desestabilizar nuestra existencia, ¿no? Ujú. Es que si bien recordamos, la escritura que Dios nos trajo hace 15 días tiene que ver que como piensa el hombre en su corazón, así es el tal. Entonces, lo que nosotros pensamos es la base, la fuente de donde fluye todo lo demás. Por esa razón, Dios está poniendo tanto énfasis en la mente nuestra y en entender que nosotros ya no tenemos una mente que tiene que someterse a esos pensamientos que tú comentas que nos asaltan. En el pasado decías, me asaltan esos pensamientos, ¿qué puedo hacer? Y eras víctima de ellos, te dejabas arrastrar por ellos, como una ola, ¿no? Que te agarra y te da una revolcada. Pero ahora sabemos que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y por lo tanto podemos nosotros pararnos en esto y recibir este servicio que Jesús nos está manifestando en sí mismo, y estamos entendiendo algo maravilloso, ¿no? Que Jesús estructura la mente de Cristo en nosotros y nosotros así se lo permitimos. Es maravilloso. Hola Susi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Qué Ah, tienes que comentar acerca de esto, Susi? well, lo que estás hablando es muy cierto, obvio, porque todos tenemos el enemigo tratando de traernos pensamientos opuestos a lo que él tiene para nosotros. Siempre se me regresa a mi cabeza el versículo, la parte donde dice, mayor es el que está en ti que el que viene en contra de ti. ¿Por qué? Porque eso va a suceder. Y todo el tiempo, todos los días, suceden las cosas que el enemigo quiere moverte y hacer para destruir lo que Dios ya formó y lo que uno está tanto luchando para tener un fundamento, ¿no? Y no que no nos mueva. Y con eso vemos todos los días a nuestro Padre ser fiel, ¿no? Nos paramos en fe y Él es fiel. Y lo vivimos todos los días, cristiano o no cristiano, porque muchas veces los que no entienden porque no tienen a Cristo o no han vivido estas cosas, no lo entienden de esa manera. Ellos están, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y yo estoy reaccionando de esta manera. Y es por eso mismo, ¿no? Que nosotros tenemos algo que Él nos ha dado para poder vivir esta vida todos los días, que trae cosas y que nos mueve, que nos quiere mover, diría, porque no tenemos eso que no, ay, ¿cómo lo digo? Que yo tengo eso en mí, que puedo yo decir, no. En el momento que está pasando, que el enemigo quiere moverme, yo tengo esa decisión y la tomo y la he tenido que tomar y, y decir, ok, no lo acepto, no acepto, porque Él nos ha dado eso y nada más vivir esto que estamos hablando es súper, wow, súper increíble. Y lo digo porque sé que todos, muchos de ustedes lo están viviendo y como nosotros, como todos, y les animo a que sigamos porque sin esto no hay, ¿qué tenemos aparte de eso, no? Como le he dicho, en las veces que han fallecido diferentes personas en mi vida, wow, unas las viví totalmente destrozada y unas las viví ya en un fundamento que yo recibí de él, ¿no? Entonces, nada más eso. Sí. Fíjate, Susi, lo que estás diciendo es hermoso porque, bueno, las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que no conocen la propuesta de parte de Dios para ellos, son víctimas de esos pensamientos tan terribles.
que por eso precisamente su conducta y su comportamiento y las acciones que ellos toman, pues están ligadas a esos pensamientos tan terribles que les llegan y que los atormentan y que, ¿no? ¿Y Sí. Pero sabes qué, nosotros, Nacho? Disculpa, ajá, ¿sabes qué? Estando en Cristo, yo, porque crecí en la iglesia, yo sí, acepté a Cristo y todo, todavía no estaba viendo lo que ahora estoy entendiendo en ese tiempo y por eso todavía puedo decir, yo conocía, yo lo acepté, yo estaba en una iglesia, pero yo no sabía vivir. ujú, Como dices tú, estamos viviendo algo muy, muy diferente. Aunque seamos cristianos, a veces lo vivimos. Wow, no, claro, todavía ni en el mundo voy a decir. Voy a decir todavía ya teniendo a Cristo. Y claro, todavía viví una experiencia muy, muy difícil en mi, sería, se diría en mi carne, o no sé, o en mi, no en él, ¿entiendes? No sé cómo explicarlo, sino que en nada más sin él, teniendo las cosas que ahora entiendo que tengo para poder vivirlas. Conociéndolo ya, siendo una cristiana, no pude, no sabía cómo vivirlo. No pude claro, vivirlo de esa manera. Lo viví destrozada. ¿Entiendes? No sé si eso aclara un poquito el poder entender ahora que es constante, constante, constante. Y antes pensaba, claro, uy, wait, espérate, tengo que ir a la iglesia. Oh, espérate, deja ir con el pastor para que ore por mí, porque yo no puedo. No sé cómo, ¿no? claro, claro. Sí, y esta revelación que hemos estado teniendo de parte de Dios a cada uno de nosotros en este tiempo, que efectivamente lo que dices, antes no sabíamos vivir en la mente de Cristo. Todavía no. Y de hecho todavía tenemos ciertas cosas que que hay que permitirle a Dios que nos establezca, ¿no? Pero, sin embargo, ahora sabemos perfectamente que ya no somos víctimas, que tenemos el poder en nosotros, actuando en nosotros, para poder rechazar todos esos pensamientos que ya no nos pertenecen, que ya no van a formar parte de nuestra vida, que antes los recibíamos y los aceptábamos y desafortunadamente volteábamos con Dios y les decíamos, ¿por qué permites que esto suceda? Si yo ya soy tu hijo, si yo ya creo en ti, ¿por qué estás permitiendo? Y Él, con su amor, ahora en este tiempo nos ha estado revelando que no lo permite. Al contrario, él nos fortalece, nos da la provisión absoluta para que nosotros digamos no y gocemos de su abundancia, ¿no? Ujú. Y ahí es donde está el culto racional, que es la provisión que Dios nos ha dado para vivir la renovación de nuestro entendimiento. Y es el hecho de que muchos todavía vivimos bajo el engaño de pensar que tenemos que someternos a sus pensamientos y que no tenemos opción. Y ahora estamos entendiendo que Dios nos ha equipado, que su espíritu en nosotros es el que nos fortalece en nuestra debilidad y que como tú señalas, sí podemos decir no. Pero no tiene nada que ver con reprimir, ¿no? Porque algunos pueden pensar que se trata de reprimir los pensamientos o se trata de ignorarlos. Y no, el culto racional se trata de que pongamos todos esos pensamientos en el altar y estos vengan a ser sacrificados y vengan a la hoguera, a destruir, a destrucción completa. Y entonces permitas que los pensamientos de Dios operen en ti. Y algo que me encanta de este tiempo es que podemos nosotros no venir aquí a tratar de pretender o de ponernos una máscara y de venir nosotros que somos panelistas a hacerles ver a los demás que nosotros estamos exentos del proceso que eso implica. Y muy por el contrario, cada uno de nosotros estamos atravesando por situaciones y circunstancias que nos traen a la vivencia de todas estas cosas. Yo esta semana, este par de semanas, he estado atravesando por una serie de cambios inesperados que me han tomado a mí por sorpresa. Sin embargo, se ha venido como una ola. Ya ves que a veces están en la playa y te agarra una ola de esas que no la ves venir, ¿sí? Y puedes estar en la orilla, pero puedes terminar revolcado. Entonces sí, quiero decirles, esta ola ha venido
y ha buscado que me dé una revolcada de aquellas, pero aquí está el asunto de lo que estamos nosotros recibiendo, que Jesús estructura en nosotros la mente de Cristo y Él es el que establece ese orden y ese cimiento en nosotros para que no tengamos que terminar, como tú dices, víctima de lo que sucede, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esta provisión. Es todo lo que yo puedo decir, porque se ha tratado este tiempo no de pedir, sino de recibir. De eso se ha Sí, tratado. Y sí, han sí, habido muchas lágrimas, no voy a mentir. Han habido muchas lágrimas en el proceso, pero ha sido una decisión, eso es el culto racional, una decisión constante de pararme en la provisión que ya está dada para poder vivir y ser habilitado en la mente de Cristo. Yo les quiero compartir ahorita que dices, Magno, que pues de ninguna manera los que tenemos el poder de abrir el micrófono, ¿no? Y hablar, ya lo tenemos todo bajo control y aprendido y caminado, ¿no? Les comparto que hoy en la mañana fui a dejar a mi hija con su papá y me dijo que había tomado una decisión de decirle algo que va a cambiar un poco el funcionamiento o que puede influir en mi hija, ¿no? Emocionalmente. Algo, no lo voy a comentar por respeto, pero algo que es muy importante y que yo ya le había pedido que lo dijera. Pero sorprendentemente, Dios en mi mente no trajo esta parte de temor o de miedo y demás, porque Él se ha encargado de estructurar, como venimos platicando, su mente en mi vida y de convencerme de que Él está comprometido en cuidar a mi hija, en cuidarme a mí, y que aún la noticia más terrible que pueda recibir, Dios la va a proteger. Obviamente, sí, es como, tengo que entregar este pensamiento de decir, Dios está en cuidado de mi hija, ¿no? Y ahí va el culto racional. Yo te lo entrego, Dios. Tu pensamiento para mi hija es amor, tú eres amor. Y no hay nada que se vaya a salir del amor que tú eres. Entonces, todo lo que suceda para mí, para mi hija, va a ser por amor tuyo en nosotras. Y en el video del inicio, una partecita que vi fue eso, ¿no? Dios es amor. Nada de lo que haga puede ser otra cosa más que amor. Entonces, pero es como permitir decirle a Dios, a ver, no voy a tomar este pensamiento de temor, no voy a tomar este pensamiento de duda de qué va a pasar, de si es buen momento, no es buen momento, lo manejo a mi manera, yo me meto, intervengo, sino Dios, tú lo tienes todo previsto, todo provisto. Tú sabes el momento, tú vas a cuidar nuestro corazón, tú vas a cuidar nuestros pensamientos y tenemos esa mente. Entonces, en eso estamos caminando y la presentación de hoy o la parte en la que nos estamos enfocando hoy es esto, ¿no? En que Dios estructura su mente en nosotros, ¿no? Dios va estructurando, va poniendo los cimientos para que haya una base sólida y cuando vengan esos pensamientos los entregamos, los soltamos y Dios pone los pensamientos de verdad en nosotros. sí, sí, efectivamente, Nish. Y bueno, el paso de fe que tú estás dando está ahí marcado. Fíjense nada más. Me defino en creerle a mi Padre y desecho la mente carnal. ¡Wow! Qué maravilloso es Dios porque nos puede mostrar en cada uno de los detalles, en cada una de las situaciones, cómo su amor está presente en nosotros. Queridos hermanos, quisiera que abrieran su micrófono y compartieran qué es lo que están recibiendo de parte de Dios en este taller, en estos talleres que semana a semana hemos venido teniendo para participar con Él en lo que está haciendo en nuestra vida. Abran su micrófono, Ambrosio, ¿qué tienes por compartir, platicar un poquito? Hola, hermanos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la ilustración donde el Señor está poniendo los fundamentos, está estableciendo los fundamentos en el corazón, ¿no? Por ejemplo, ahí está poniendo la ilustración, ¿no? Que está fundamentando la fe en el corazón, la justicia, el amor,
todo esto, ¿no? Son fundamentos que deben de establecerse allí en el corazón en eso me parece que mi padre ha trabajado mucho, ¿verdad? Y me ha hecho ver y entender pues cada una de estas cosas, ¿no? De la profecía, el evangelismo, pastor, maestro. Y bueno, en esta semana lo que he estado viviendo, aparte de que el Señor está fundamentando bien bonito en mi corazón todas estas cosas, es el hecho de que no me apuro por decir, ¿y ahora qué voy a hablar? ¿No? Porque, por ejemplo, tenemos una participación los viernes y luego, bueno, los viernes tenemos dos participaciones de la palabra con algunos hermanos en diferentes lados. Y ya no me apura nada de eso, ¿no? Sino que pongo toda mi confianza en mi padre, en lo que él va a estar haciendo para enseñarnos a todos. Entonces, tenemos que pasar por todo esto, ¿no? De maestro, hay que hacerla de maestro. Y bueno, bien bonito, nuestro padre está haciendo esa función de maestro en nuestra vida. Y pues me sorprende la forma en que él lo hace, ¿verdad? Porque nos entregamos Damares y yo completamente a papá y él se encarga de eso. Pero más me sorprende la vida de Damares, porque igual, ¿verdad? Tiene esa función de enseñar y enseñar y enseñar. Y luego ya hasta ni me deja hablar, ¿verdad? Y así estamos, y eso es lo que estamos viviendo, hermano, y es bien bonito que el Padre esté tomando todas estas funciones, ¿verdad? Desde establecer hasta enseñarlas y así todo este proceso bonito. No sé si Damaris acá quiera compartir algo. Hola hermanos, buenos días. Hola, Damaris, buenos días. Sí, efectivamente estamos disfrutando de todo esto que papá está haciendo en nuestras vidas y a pesar de que hay circunstancias y hay momentos en los cuales a veces como que, sobre todo en mí, no vienen cosas, pero yo lo que digo, ¿no? Y luego viene a mi mente y digo, Señor, dame de lo que tú eres, por favor, no permitas que yo tambaleo, que yo esté en una situación de angustia, de desesperación, sino que quiero que tú me des. Y entonces el Padre se manifiesta hermosamente y de veras que nos ha dejado asombrados porque cómo Él habla a la gente, a las personas y cómo las personas, sobre todo porque eh, hay por ahí un hermanito que pues como que dudaba de muchas cosas, ¿no? Y ayer precisamente que teníamos estudio y que hablaba papá, sale de su corazón y dice, ahora entiendo que lo que el Padre está haciendo no es que me traiga problemas y dificultades, porque eso lo pensaba, sino que ahora entiendo para qué me está preparando, ¿no? Y entonces yo me quedo y digo, wow, gracias Señor, porque ha podido comprender y entender, ¿no? Que no es que Dios lo haga sufrir o que no exista Dios, ¿no? Sino que es para que nosotros crezcamos y para que nosotros lo conozcamos más, qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y bueno, esas son las enseñanzas y no sé si por allá ande Lupita, pero estuvimos compartiendo con Lupita, estuvimos juntos 2 días eh, platicando y todo, y de verdad que escuchar a Lupita y escuchar su testimonio también de Lupita y escuchar a papá a través de ella, híjole, fueron 2 días muy agradables, fueron 2 días que pudimos compartir, que pudimos testificar de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas y de lo que sigue haciendo, ¿no? Entonces creo que esto de apóstol, maestro y todo eso, cómo viene a nuestras vidas y cómo nos va formando y cómo va haciendo todo esto, ¿no? Entonces yo solamente a veces, como dice Ambrosio, yo no sé. Bueno, yo sí sé de dónde salen las palabras, pero si yo hubiera sido humanamente, creo que no saldría de mi boca como ahora sale, ¿no?
y papá bla, 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 ¿no? Y dice, wow, y yo me quedo sorprendida de todo eso. Entonces es lo que podemos estar disfrutando, hermanos, aún con algún dolor por aquí, con alguna situación, ¿no? Pero él lo calma y él tiene el control de todo y bueno, estamos disfrutando esa parte y permitiendo que él haga esa obra en nosotros, que la siga haciendo, ¿verdad? Que la siga perfeccionando. Gracias, hermanos. Bendiciones. Qué hermoso, Damaris y Ambrosio. Pues miren, Dios tiene sembrados en Oaxaca a ustedes y a mucha más gente, por supuesto, y les está permitiendo que ustedes reciban esa provisión tan hermosa para poder compartir, para poder llevar y entregar eso mismo a otras personas. Y lo que comentas de esta persona que, pues obviamente ahí Dios le abre el entendimiento de esta persona y entonces ellos pueden hablar y decir, ah, ok, ya lo entendí. O sea, wow. Y es cuando uno dice, Padre, nos hablas a nosotros y les hablas a todas las personas y nos permites participar en entregarle a otras personas lo que tú estás haciendo en cada vida, ¿no? Por eso es hermoso. Gracias, Damaris. Gracias, Ambrosio. ¿Alguien más quiere participar mencionando qué es lo que Dios está hablando a su corazón acerca de estas vivencias? Yo creo que Si podemos ir alguien, a la filmina donde podemos ver el punto 2, Nish, donde tú estabas proyectándolo hace un momentito, y hacer énfasis en que este servicio que Jesús hace en nosotros como apóstol tiene que ver con dos cosas muy, muy importantes. Una es que Jesús trae claridad a nuestra mente y segundo, que Jesús organiza todo eso que hay allí, ¿no? Todo lo que está sucediendo en nuestra mente. Y esto es vital poder entender que es una función de Él, no es nosotros autoprogramándonos para que esto suceda. Y es hermoso porque imagínate que vendieran pastillitas para claridad de la mente o para organizar tus pensamientos. O sea, esa farmacéutica no se daría abasto con las ventas que esto produciría. Pero qué maravilla saber que eso está de manera accesible para nosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que esto funciona porque está garantizado por Dios mismo y que ya ha sido financiado, porque la sangre de Jesús ha sido el pago que ha hecho posible esto para nosotros y que ahora sencillamente tenemos que recibirlo. Entonces, para mí ha sido una cosa muy importante entender estos días que he vivido esta situación, porque he podido prestarme a que Jesús haga este trabajo, donde hay confusión, viéndolo a Él traer claridad, y donde hay un poco de desorden, permitirle a Él organizar mi mente, ¿no? Entonces, estas dos funciones, nada más es importantísimo que podamos nosotros verlas, pero sobre todo entender que están ahí para nuestra disposición y que funcionan porque funcionan. Nosotros lo hemos vivido. claro, claro. Y fíjate, esto que estás hablando, man, ¿no? Es el orden de Dios Ujú, aplicado a nuestra vida, ¿no? Porque efectivamente, a veces traemos la mente tan desordenada ujú, que no sabemos ni qué pensar, ni cómo pensar, ni por qué pensar, por qué vinieron, por qué, ¿no? Entonces Jesús viene y pone orden, ¿no? Organiza, esa es la palabra, organiza tus pensamientos y te los va poniendo de tal manera que ese orden, pues obviamente al ordenarlo, tú lo vas comprendiendo, ujú. ¿no? Sí. Qué hermoso. Y lo que ha sucedido conmigo, mientras se anima a alguien a hablar, Ajá. es esto que sucedió en la barca, ¿no? En medio de la tempestad, estaban ahí los discípulos, Jesús estaba durmiendo, y entonces los discípulos empiezan a perder el control de la barca y las olas están a todo lo que da. Entonces, en medio de de esos eventos, los discípulos vienen a Jesús y le dicen, sálvanos que perecemos. Entonces, este es ahora sí que el desorden en su totalidad, pero ahí vemos a Jesús en medio de esa situación diciéndole, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y entonces Jesús va, reprende la tempestad
y los vientos cesan. Ese mismo trabajo es el que Jesús, apóstol, ha estado haciendo en mi vida. ¿Sí? Yo no sé si tú esta mañana que estás aquí sintonizando esta sesión de testimonios, puedes identificarte conmigo, pero en mi interior se ha estado detonando una tempestad como esta, llena de pensamientos de diferente índole. Y sí, o sea, la oración humana que puede salir es sálvanos que perecemos. Pero eso es incredulidad total. Es el temor en toda la expresión. Y ahí es permitir al trabajo de Jesús venir a calmar esa tempestad interna y venir a poner ese orden del que tú estás hablando, Nacho. Y Él lo Sí. puede hacer. Dios puede establecer su orden divino dentro nuestro si nosotros sencillamente nos prestamos a que así suceda. Entonces yo puedo decirles que ha sido una vivencia, no estoy hablándoles de una teoría o de algo que me platicó alguien, sino de una situación en la que veo a Dios fiel, ¿no? Fiel, fiel conmigo en medio de todo esto. Entonces por ahí vemos una manita levantada. Es Sol, adelante Sol, ¿cómo estás? Justo hablando de esto y del orden, fue lo mismo que hizo Dios en mi interior también. O sea, ahora que me puse a pensar esto de cómo Dios te ordena y ocurriendo en el interior personal, ¿no? En el interior de cada uno y lo primero que Él ordenó en mi vida cuando comenzó él a construir mi nuevo ser, fue con el quién era yo, ¿no es cierto? Y con los propósitos, y cuál era el propósito, y cómo fue estableciendo en mi interior esos cimientos, y desde donde yo, o desde donde él, mejor dicho, iba a arraigar sus raíces. Y eso para mí fue la base después de todo lo que fue en mi vida aconteciendo, cuando él estableció en mí quién era, mi identidad. O sea, me fue tal cual, fue ordenando, porque cuando no conocemos a Dios y venimos como construidos por creencias humanas, en realidad esos vacíos que uno siempre, y yo creo que mucho de la gente que se suicida y que no encuentra, o depresión, o bueno, millones de cosas que el ser humano vive es justamente porque no sabe para qué está en este planeta y busca su propósito. Muchas veces me he encontrado y hasta a mí me ha pasado, o sea, ¿a qué vine? ¿No? Preguntarte a qué vine y el mundo no te puede responder, nunca te va a responder eso, siempre está ese vacío. Y cuando Dios vino a establecer en mí el quién era, mi padre, la identidad, es su propósito, a mí esas preguntas existenciales que la filosofía se la pasa buscando y que nunca encuentra, se me fueron automáticamente, porque a mí me pasaba eso de ¿para qué vine a este mundo? Y hay un vacío que uno trae, ¿no es cierto? Y bueno, cuando Dios estableció, eso fue así. Y después, obviamente, el tiempo que requirió y que requiere, obviamente, construir esa mente, cambiar las creencias, lo que nosotros traemos por verdades establecidas por Él. Eh, Así que también, como dice Magno, yo esto lo cuento de experiencia y vivencia por Dios en mi vida y no porque lo leí o alguien me lo contó. Y otro testimonio que quería compartir fue el fin de semana pasado que yo viajé, estuve en Brasil, me agarró gripe A, o sea, en general no suelo enfermarse, o sea, soy una persona bastante con las defensas, o sea, bastante, no me enfermo, gracias a Dios, no padezco solamente lo que me pasaba esto de la bipolaridad, que Dios ya me sanó, en general no me enfermo, pero me agarró la gripe A. Primero pensé que era algo pasajero, o sea, no le doy mucho piense, digamos, cuando me pasa algo así, como bueno, ya me va a pasar. Pero esta vez sí me enfermé, me vino como una gripe y cada día estaba peor. Y decidí, bueno, obviamente ir al médico y me detectaron que tenía gripe A, que es una gripe bastante, no sé si allá por México está, si está, pero bueno, acá está bastante fuerte. Y la verdad me tumbó, estuve con mucha fiebre y a la noche es terrible porque te agarran unos ataques de tos que parece
que los pulmones se te vuelan por el aire. Y me acuerdo que estaba en una madrugada, esto es hace una semana. Entonces yo estaba, otra vez Dios viene a poner, ¿no? Elegir. O sea, que elegimos, como fue lo del Uber, y bueno, en cada situación. Y yo me acuerdo que estaba en la madrugada, que ya, o sea, me tenía que sentar, porque eso tiene toda una explicación de por qué cuando uno se va a dormir empieza pues, la posición en la que está, como que se te viene, se te sube, bueno, no sé bien cómo es el proceso, y por eso te viene una tos imparable. Entonces yo me sentaba, me ponía miles de almohadones para... Y en un momento, o sea, después, o sea, estando en esa situación, yo agarro y le digo, Padre, vos tenés el poder de abrir esta parte para que yo pueda respirar, tu espíritu, o sea, para que yo pueda descansar, vos sabés que tengo que manejar. Cuando yo voy a Brasil, sobre todo en la frontera, por trabajo, voy manejando, porque no es muy, son 700 kilómetros. Voy con mi papá ya está grande, entonces yo manejo. Eh, entonces, obviamente, dormir mal. Entonces o sea, yo le creía a Dios. Yo le dije, yo sé que vos tenés el poder para que yo pueda parar con esta tos. O sea, tenía una tos terrible. A los 5 minutos me dormí. O sea, se me calmó la tos, pero era una cosa, te digo, terrible de cómo estaba tosiendo y se me calmó la tos, pude descansar. Bueno, sigo un poco con tos porque el proceso de curación de gripe son como 3 hasta 1 mes a veces. Y a la noche no me viene más ese ataque de... Sí tengo un poco de tos, pero no una cosa así como desesperante que me agarraba. Eh, y fue así, ¿no es cierto? O sea, fue automático. Yo le digo, Padre, vos tenés el poder para calmar mi estado de poder parar de toser y poder dormir y poder descansar, porque era desesperante. Y a los 5 minutos se me pasó eso y pude dormir y ahora a la noche no, tengo un poco de tos, pero no es una cosa así que se me salen los pulmones. Entonces Dios viene otra vez a mostrar cómo uno en todas las situaciones 24/7, obviamente que cuando estamos tomando un café, no le vamos a, ¿no? Pero en determinadas situaciones sí, sí lo hacemos con Dios, pero me refiero a cuando estamos en situaciones que nos vienen a desafiar, por decirlo de alguna manera, ¿cómo tenemos, o sea, elegir, ¿no? O sea, ¿sigo en este estado de miedo, en este estado de no poder respirar o entro con mi papá? Y dejo a papá, porque él sí tiene, o sea, ya no hay duda, ¿no es cierto?, de que lo que Dios es capaz de hacer. Y eso, lo que yo estoy viendo en mi vida, es que cada vez está más presente. O sea, es como que uno cuando pasa el tiempo y vamos creciendo y madurando y las raíces cada vez están más fuertes, ya empieza a salir más en automático. O sea, estoy en esta situación, Padre, te elijo. O sea, Padre, estoy con vos, Padre, guíame. O sea, cada vez veo como que eso se hace más presente. Así que, bueno, nada, quería contar esas dos cosas y bueno, esto es una muestra más de que Dios es capaz de... Y lo que me viene pasando también, y con esto ya termino, es yo todavía tengo ese deseo de ser madre y las cosas la verdad que no se dan, ¿no es cierto? Para que, para que eso se lleve a cabo. Entonces, sí me pasa mucho que veo que el tiempo pasa y bueno, entonces creo que Dios me está llevando a... Con Susi lo charlamos una vez. Todavía no puedo soltar el tema de decir, bueno, si no tengo que ser madre, entonces no. Estoy con ese tema ahí con Dios de decirle, bueno, o sea, que se haga tu voluntad en ese punto. Es algo que en mi vida está muy presente, mi deseo de poder ser madre, pero bueno, o sea, sé que si Dios me responde y se manifiesta, o sea, obviamente no tengo duda, también si no me habla en ese aspecto o no me dice algo, también quiere decir algo, el no, me parece, ¿no? Que las cosas no sé, no, así que también estoy en ese, eh, continuamos aprendiendo, ¿no? Eso es, y seguir firme, no quiere decir que porque eso no suceda, no
no le crea o creo que es algo que Dios me quiere, bueno, no sé. Así que bueno, gracias. No, pues gracias a ti, Sol. Gracias por abrir tu corazón. Eh, nosotros como parte de tu familia estamos intercediendo por ti y por cada una de las personas que en alguna situación están esperando respuesta de parte de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eh, Dios nos ha dado la capacidad de, de la fe. Recuerden que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Entonces es una provisión que, que tenemos que recibir, que tenemos que aceptar, que tenemos que tomar y no dejar que los pensamientos nos lleguen a desviar del motivo de Dios para nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, Nishma, si quieres poner la lámina, porque quiero comentar, hay algunas personas que se están conectando y quiero decirles que estamos platicando acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de Jesucristo, que es estructurar nuestra mente en Cristo, ¿no? Esto lo hemos estado viendo en diferentes semanas, pero el punto de cómo Dios cómo Jesús estructura nuestra vida está pues en esta laminilla está eh, ilustrado con color, ¿no? Estamos hablando del apostolado de Cristo en nosotros. Y nos gustaría que participaran cómo están viviendo este punto, esta situación con Abba, con nuestro Padre. Así es de que los micrófonos están abiertos, no tengan pena. Yo soy muy penoso y de repente, pues, tengo que dejar esa pena a un lado y platicar un poquito con ustedes, pero es maravilloso. Hola a todos, un beso a todos. Retomando un poco lo que decía mi hermana Sol en cuanto a que cada vez como hijos elegimos más en automático nuestra naturaleza divina, yo noto que esa construcción en mi mente está siendo pues cada vez como más sutil, o sea, no me doy cuenta cuando de repente está sucediendo algo desafiante y como que ya naturalmente elige uno qué es lo que quieres tú, Padre, entregarme a mí y al que está en esta situación a través de mí. O sea, ya no es, antes era el pedir, ahora es gracias por lo que vas a entregar en esta circunstancia y, y yo veo que todo fluye y voy a poner un ejemplo muy breve de lo que pasó esta semana. Y como vaya, todos sabemos, ¿verdad? El conflicto que está pasando en Irán y en Israel de una tristeza profunda para yo creo todos. Y bueno, nosotros por medio de mi esposo tenemos familia en Irán y aquí hay dos personas con nosotros, aquí en México. Y bueno, el día que me enteré que estaban bombardeando Irán, pues en automático pensé en las dos personas de mi familia que están aquí en México. Y en automático le pregunté a mi padre, ¿qué quieres que yo entregue de ti para ellos? Y hubo un instante en el que intervino mi mente anterior humana en decir, seguramente quieres que haga oración, pero en ese instante yo dije, Padre, lo que tú quieras, o sea, yo entrego lo que tú tengas para ellos. Entonces fui a su casa, llegué y los vi completamente destrozados porque no saben qué está pasando con, o sea, esto tremendo, ¿no? Y en automático, mientras yo oía a Shardy llorar y verla quebrada, yo le decía a mi padre, dime qué quieres que le entregue. Y no fue una oración, fue, necesitas que te haga la lista del súper, que te cocine, que te limpie la casa. Mientras tú descansas, mientras duermes, yo puedo hacer esto por ti. Entonces, cuando ya salí de su casa,
pues mi padre me seguía enseñando y entendí, como dices, Nachito, es cuando dices, entendí que lo que nuestro Padre quiere entregar son, además de la intercesión, acciones muy concretas para el momento en el que la persona o nosotros mismos estamos atravesando. Entonces, para mí fue, mm, o sea, como lleno de luz saber que nuestro Padre entrega eso, un limpiar una casa, un ir por el súper. Entonces, bueno, ese es el testimonio de lo que mi padre está construyendo en mi mente. Y también aprovecho este momento para pedir intercesión por lo que está sucediendo en Irán e Israel. Claro que sí, Noemí. Amados hermanos, hay una invitación muy específica de parte de Noemí, de parte de Sol también. Pues vamos a interceder en ese aspecto, ¿no? Eh, Tomémoslo como parte de lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, en nuestros corazones. Pero nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la oportunidad de interceder ante nuestro Padre por todas las situaciones que están sucediendo, ¿no? Llámese como se llame, no importa. Pero nosotros tenemos ese, ese privilegio de participar con Dios en interceder por estas situaciones, ¿no? Entonces, pues llevémoslo en nuestro corazón y constantemente estemos en ese punto, porque recuerden que nosotros somos real sacerdocio y este llamado es para los sacerdotes de Dios, ¿ok? Sí, Magno, ¿querías Pero qué comentar? importante, Nacho, es que lo que nos está compartiendo ahorita Noemí se liga al asunto de la mente de Cristo, porque Claro, podemos orar o interceder en función de nuestra propia idea, ¿sí? En función de nuestros propios deseos. Y es tan importante entender que la mente de Cristo se nos ha dado y que precisamente para momentos como el que ella está describiendo es para que la podamos vivir. Ella nos está mostrando, ¿no? No quería que sus pensamientos fueran los que entraran en acción, sino se dispuso a recibir aquello que Dios quería entregar. Entonces creo que es importantísimo que todos podamos entender esa parte y que lo mismo aplica para la intercesión, que es donde no vienes a pedirle a Dios lo que tú quieres que él haga, sino a recibir aquellos pensamientos que te son dados para poder participar con Dios como sacerdote real, intercediendo, ¿verdad? claro. Bueno, pues vamos con Israel. Habías levantado tu mano, Israel. Adelante. Buen día, hermanos. Yo confío en Abba. Cada mañana le dejo las cosas, que él tenga la última palabra, que él decida en mi vida. Hay mucha gente que a mí me dice, oye, estás en situaciones complicadas y todo, sí. Este, no tengo un trabajo formal, pero pues hay provisión. Gracias a Abba, veo un mundo diferente. Recuerdo cuando, pues yo también cuando vivía en muerte, tenía que matarme trabajando, era una vida totalmente diferente. Y hasta yo mismo, en ocasiones digo, híjole, es que debería de moverme, porque está bien que tengo 54 años y la edad no me ayuda mucho para que me den trabajo, pero tengo que hacer algo, o sea, pero ya no caigo en las mismas cosas. Adversidades las hay, son fuertes, pero igual las cosas ya no son como antes, no pegan, ya eh, las situaciones ya no las resuelvo yo. Pongo de mi parte, en obediencia, lo que le pido, Dios me da a entender o puedo ver. Y así hay muchas cosas, ahorita, que escuché a Sol, recuerdo que hace muchos años, pues yo tenía un buen empleo, no tenía responsabilidades y mi vida era, pues, el trabajo, llegar el fin de semana, ir a divertirme, el vicio del alcohol, cigarro, este, ir a, ir a bailar, o sea, esa era mi vida. Eh,
lógico que recuerdo que pues ya para tener algún noviazgo, pues en condiciones así, pues no, no es favorable. Yo pensaba totalmente diferente y recuerdo que yo antes lo que menos quería era tener hijos. Es lo menos que quería. Recuerdo cuando me decían, ¿te gustan los niños? ¿A ti no te gustan los niños? Y les decía como broma, sí, cómo no, me gustan en salsa verde, me gustan con entomatado. Me decían, no, ya en serio, ¿no te gustan? Y yo les decía, no, no, porque cuando me preguntaban el por qué, ya decía, es que son una carga, un niño te va a atar a cosas que te van a quitar tu libertad. No me gustan porque son sucios, son, no sé, son chillones, son traviesos, o sea, tienen muchas cosas. Es por eso que no me gustan y aparte yo no tengo el tiempo como para tener a un niño y cuidarlo. No, o sea, simplemente no. Y yo no me veía, en esa situación hasta cuando y hay algo que apenas ahora estoy entendiendo un porqué, es cuando son frutos que ha dado el Padre o Abba en mi vida, cuando nace mi hijo, pues yo no me quité la responsabilidad. Hubo unos problemas con la mamá de mi hijo y pues con estira y afloja yo no dejé de verlo hasta que lo traje conmigo. Yo lo traje aquí cuando él entró a quinto año de la primaria y con el tiempo era algo que yo no entendía y ahora estoy viendo. Cambiaron cosas, incluso yo me fui alejando poco a poco de, de la, de la vida que llevaba. Y cuando conozco a Abba, o mejor dicho, cuando me da la vida, ¡pum! Es lo que detona todo el cambio. Y yo le he compartido a mi hijo, le digo, mira, ¿sabes qué? Le he dicho que se acerque a Abba. Él ya lo recibió porque yo lo encaminé. Le digo, búscalo. De verdad que hay cosas que él ha hecho y no te has dado cuenta tú. Le he compartido mi vida. Cuando era yo de la edad de él tiene 19 años. Le digo, yo a tu edad andaba haciendo ya puras tonterías. No tuve límites, no fue una vida diferente por esto y esto. O sea, ya pongo lo que hubo en mi vida y lo que está en su vida de él presente. Le digo, mira, gracias a Dios, yo no continué en esa vida. Ahorita las cosas fueran diferentes, ahora me da gusto que te diviertes con chavos de la escuela, las condiciones son diferentes porque hay un cuidado del plantel. Él estaba en la preparatoria y después me di yo también cuenta de esa parte que Ava trabajó, cómo le hizo o no sé cómo lo planeó todo y llegó a un tiempo poco a poco, o sea, yo no lo iba a entender, sino que ahora estoy viendo las cosas y cada palabra que le digo lleva un fruto, lleva el porqué. Le digo, mira, las cosas son así, si tú cometes estos errores vas a pagar de esta manera. Y sí lo asimila, le digo, y me da gusto que lleves esta diferencia de vida y veo que no te guste el mundo que está en maldad, le digo, pues simplemente por lo que yo he conocido, ve el cambio que tuviste cuando vivías con tu mamá, porque él ya hacía lo que quería siendo un niño, y fue cuando me lo traje, dije, no, a ver, aquí se alinea y entonces es lo que le digo, sabes que ve cómo ahora compara las cosas al medio donde tú estabas en tu vida actual, que ahora tú estás llevando a cabo el estar en una escuela, una universidad, en un trabajo, llevas un noviazgo muy tranquilo, o sea, es un cambio totalmente diferente al que fue mi vida, porque los logros que yo obtuve, reconocimientos y todo eso, eso se acaba. Eso nada más es parte de un momento y se va. Habré sido el mejor de algún área en algún momento, pero pues eso fue y eso ya pasó. Pero lo que tú construyas, le digo, y ahora viene conmigo, es diferente. Esas partes que
que forman un todo, que hay un todo que todavía no lo entiendo, pero solamente pudo haber venido de Abba, solamente. Y a pesar de todo, yo sí creía, pero no lo conocía. No conocía quién era, cómo opera. Y ahora, ahora me doy cuenta también que siempre hay un porqué de las cosas. Qué diferencia es que cuando yo vivía en muerte veía las cosas totalmente diferentes y ahora que tengo vida, es claro todo. Y yo sé que me falta, hermanos, me falta y Abba no deja de sorprenderme. Por eso me da confianza y yo simplemente vivo en la paz que me da Abba. Entonces es lo que quiero compartir, hermanos, y agradecerles también y y pues seguir pidiéndole a Abba que nos ilumine porque hay cosas de las cuales todavía no nos damos cuenta, pero nos sigue sorprendiendo, la verdad. Sí, Y pues muchas Israel. gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Y aquí ponemos la lámina tantito, Nishme. Aquí nos damos cuenta cómo lo que nos estás platicando es esa estructura precisamente en nuestra mente de parte de Jesús. O sea, lo que antes no entendíamos, ahora lo podemos entender porque Dios, a través de Jesús, está poniendo orden en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Está transformando nuestro entendimiento. Y es hermoso porque cuando lo aceptamos así, cuando le permitimos a Dios hacerlo, Él lo hace indiscutiblemente. Y sabes qué, Nacho, lo importante que señala Israel es que él dice que es una nueva creación, nosotros Claro. que lo somos, Sí, pero sobre la nueva criatura que ya somos es donde precisamente Dios construye la mente de Cristo. Entonces, así cuando es. Israel señala, todavía me falta, es aquí se conecta, ¿no? Con esta provisión. Eso que te falta, Israel, es esto que Dios nos está proveyendo y nos está permitiendo comprender, y es que Jesús está presto para construir en su función de apóstol esos cimientos, ese fundamento, esa estructura de la mente de Cristo, y pues gracias a Dios, porque tú estás hablando de que quieres participar, de que esto siga siendo realizado en tu vida. Pues, queridos hermanos, les agradecemos mucho este tiempo porque podemos comprobar, podemos constatar el amor de Dios para cada uno de sus hijos, en cada uno de sus testimonios, en cada uno de sus vivencias con Él. Y este tiempo es tan importante para nosotros porque ahí podemos ver cómo Dios jamás, jamás hace a un lado a nadie. Él está siempre dispuesto y solamente lo único que Él espera es que nosotros le digamos, hazlo en mí, aquí estoy, produce lo que tengas que producir en mí, haz lo que tengas que hacer en mí. Y Él lo hace. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente segmento de la mesa de Abba. Creo que ya está por ahí Cristóbal. Bendiciones, familia de Dios. Qué hermoso es continuar validando cada día de nuestras vidas de que ya somos hijos de Dios y estamos viviendo el cumplimiento de su pacto. Estamos siendo hechos la evidencia que Dios quiere ofrecerle a cada persona en el mundo. Y vamos a darle gracias hoy por lo que Él va a abundar a nuestras vidas, por lo que está preparado por el Espíritu Santo de parte de nuestro Padre en su mesa, ¿no? Y yo les invito a que abramos el corazón, que nos veamos sentados en esa mesa divina para ser alimentados, para ser nutridos por nuestro Padre en el amor que Él es y manifiesta a sus hijos. Padre, gracias por permitirnos este momento juntos.
en tu presencia para recibir de ti lo que has estado preparando para nuestras vidas, para nuestros corazones, porque los planes que tienes para nosotros son de tu tamaño, son inmensos. Y el cumplimiento de esos planes estriba en que cada uno de nosotros vengamos a pensar contigo, a poder ser uno contigo, en motivo, en esencia, en pensamiento, en propósito, para que las obras que has preparado de antemano se cumplan. Y hoy nos sentamos a tu mesa para escucharte, para que la voz que Jesús es en nosotros resuene y nos traiga fe y podamos continuar dando pasos de fe y viéndote a ti cumplir lo que está establecido en tu pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que en la Escritura veamos juntos estas promesas, estas descripciones, declaraciones de Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 1 y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Esta, como en todo lo que Dios habla, ¿no? Su sabiduría es asombrosa y el contenido es enormemente importante para todos nosotros. Pero aquí hay algo tan grande, tan importante de recibir, porque puedes ver el contraste entre lo que éramos, y Dios lo describe desde su sabiduría, desde su perspectiva de las cosas, y aquí está lo que Él dice, que en otro tiempo, y tú en tu corazón decides si está hablando verdad, es correcto lo que Dios está diciendo con respecto a quién tú eras bajo el régimen de la naturaleza humana, y Él lo describe así: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahí anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la parte que los seres humanos no comprenden, que su existencia está funcionando bajo un régimen, ¿sí? Y para que ese régimen funcione en las personas, dice que anduvimos en otro tiempo, el versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, lo mismo, éramos por naturaleza, dice, por naturaleza, lo cual quiere decir de manera incambiable, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí es donde viene la intervención de Dios. Porque cuando Él interviene, entonces transforma las cosas y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, o por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la regeneración.
Y entonces nos establece de inmediato, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Quiere decir, no estamos esperando ver si llegamos al cielo, si nos reciben, si nos dejan entrar, sino ya somos hijos, ya somos herederos. Y ahora nuestro asunto es permitir la habilitación que nos va a hacer funcionar como lo que ya nos ha sido dado por gracia. Así lo declara Dios. No es por méritos para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es por obra suya. Y tenemos un propósito de creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cada día de tu vida, como hijo o hija de Dios, es para que tú camines en las obras que Dios preparó de antemano para que Él las lleve a cabo y tú le permitas hacerlo. Pero como hemos estado hablando en las sesiones anteriores, esto solamente puede ocurrir cuando por obra de Dios venimos a poder pensar como Él piensa. Si tú ves a una persona en la calle, y voy a dar un ejemplo muy gráfico de eso en un momento, y la ves desde el punto de vista humano, pues no puedes participar en lo que Dios tiene preparado para esa persona, porque ya filtraste, ya ubicaste a esa persona desde la perspectiva humana. Esto sucede en el ejemplo que tenemos en la Escritura. Un hombre que nació ciego y Jesús va caminando por allí, seguido por los discípulos, y ellos de inmediato crean una idea de la condición del hombre y la adjudican a una consecuencia de pecado, ¿sí? Porque ellos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? O sea, la razón por la que nació ciego es por pecado. La pregunta es: ¿quién es el culpable? ¿Te das cuenta del esquema humano, del raciocinio que establece cosas y hace que las personas piensen de ciertas maneras? Ahora escucha la respuesta de Jesús. Otro raciocinio, otra realidad, y Jesús dice: ni este ni sus padres, sino que Él nació así para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Y ahí puedes ver, son lo que Dios precisamente habló por los profetas antes de la venida de Jesús, y le dice a los seres humanos: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como está lejos el oriente del occidente, el este del oeste, así de separados estamos. Nunca vamos a poder pensar igual. Ahora, dale para adelante, y nosotros hemos nacido de Dios. Y ahora nuestra realidad solamente puede hacerse manifiesta, patente, cuando el trabajo de Dios en nosotros nos trae a pensar como Dios piensa. Y ya no tenemos esta mentalidad que es opuesta a la manera de pensar de Dios, sino que empezamos a funcionar pensando como Él. Y hoy vamos a empezar entonces permitiéndole a Dios mostrarnos este contraste entre las dos mentes. Recuerda que estamos siendo habilitados para fungir como hijos de Dios en el sacerdocio real, y todas estas cosas que Dios nos está hablando es con el propósito de que traernos a entender. En una de estas sesiones se nos compartía que Dios ha prometido: te haré entender. Y bueno, este es el trabajo de Dios, ¿sí? El pacto lo establece, que Dios dice: voy a poner mis leyes en tu mente, las voy a escribir en tu corazón, voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo y yo te voy a enseñar, nadie más. Y entonces estamos en ese proceso de permitirle a Dios darnos entendimiento, pero es un entendimiento vivencial.
Y vamos a avanzar hoy en permitirle a Dios hacer eso. Y aquí está, entonces, este esquema que te muestra el raciocinio humano, ¿sí? Y va de abajo para arriba y produce razonamientos. Y no vamos a detenernos mucho aquí, pero hace meses, creo que fue el año pasado, introdujimos este esquema. Pero viene al caso ahora porque es muy importante que los hijos podamos tener claridad por qué Dios no trabaja en esta mente. ¿Por qué esta mente no puede participar de la comunión con Dios? Y la escritura que se refiere a esto es Romanos capítulo 8, donde Dios dice lo siguiente de la mente carnal. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, porque si no comprendemos que nos toca a nosotros soltar, sacrificar esta mente para que Dios la santifique y en su lugar se construya en nosotros, se habilite en nosotros la mente de Cristo, pues la tendencia de todos es querer dentro de este raciocinio, dentro de esta máquina, meter Biblia, meter conocimientos y hacer cosas. Y lo que estás viendo aquí es un aparato que produce acciones, pero las produce basado en qué? Bueno, primero en la base, ¿no? ¿Quién eres? Y el ser humano se ve por todos los medios, al fondo se ve mortal, se ve inseguro, se ve necesitado o desprovisto, se ve en confusión, nadie lo sabe todo, etcétera, etcétera. Su identidad Dios la define como polvo. Polvo eres. Sobre esa identidad, el ser humano forja una manera de pensar basado en sus creencias. Y esas creencias son alimentadas por vivencias, son alimentadas por las experiencias que van forjando su manera de entenderse y de conocerse. Y entonces, basado en esas cosas, va creando teorías de cómo son las cosas, las va creyendo, y luego es influenciado por personas, por asuntos, por amistades, por espíritus externos. Aquí es donde está las huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso en esta escritura Dios nos habla de que anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tienes las influencias. Y eso producía sentimientos, y esos sentimientos, pensamientos y luego decisiones, es la parte de la voluntad. Y en ese estado de ser están los razonamientos que producen las acciones que salen del corazón. Bueno, hasta ahí voy a llegar con describir esta mente humana. Es compleja, es un aparato autónomo, Dios no está allí, ¿sí? Y no hay cómo meter a Dios ahí, porque, repito, lo que Dios define de esta mente humana y es enemiga de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces aquí está esto de lo que ya somos libres. Y esto es importantísimo el día de hoy. Dios nos ha traído aquí porque tenemos que poder ver este raciocinio y entender que hemos sido redimidos de él, ¿sí? Que ya no somos esclavos de él. Puedes elegir quedarte aquí y no ser renovado en el espíritu de tu mente, lo cual es la instrucción de Dios, ¿sí? ¿Por qué puedo ser libre? Pues si no soy libre de este aparato, no hay libertad. El que piensa aquí está esclavizado.
Pero hay provisión de parte de Dios y en Romanos capítulo 12 está el ejercicio de vivir esa libertad. Y Dios nos dice el contraste, fíjate, aquí en Efesios 2 dice que anduvimos conformes al príncipe de la potestad del aire. Ahí está esa palabra importantísima, conforme, quiere decir ajustándote, obedeciendo. Eso es lo que es decir conforme. En conformación a, vámonos a Romanos capítulo 12. Y allí Dios nos habla esta palabra de provisión. Y dice, no te conformes a este mundo. ¿Lo ves? Ahí está la provisión de libertad. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero la renovación no es tomar este aparato y cambiarle sus creencias y sus teorías y las influencias y todo este asunto. No. Vamos hoy a ver el esquema de la mente de Cristo. Vamos a empezar a entendernos aquí, ¿sí? Otra vez vamos de la base para arriba. Y ahora quiero que veas qué va primero. Así como en la mente anterior era la identidad de polvo, ahora de la misma manera es la identidad de hijo, ¿sí? Porque es en base a quien eres, por gracia, que vas a vivir el resto de todo lo demás. Y por esa razón todos tenemos que aceptarnos, decidir creerle a Dios y aceptarte en tu nueva identidad. Nadie puede crecer en la semejanza de Jesús si no tiene el mismo origen, si no es de la misma especie que Él. Es totalmente ridículo, por ejemplo, pensar o aspirar a parecerte a Jesús si tú eres de otra especie. Entonces, fíjate lo hermoso de la obra de Dios. Juan capítulo 1 habla de la humanidad y que Jesús, como Dios, toma la forma de hombre, el verbo se hace carne, habita entre nosotros, ¿y a qué viene? Versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y empieza a explicar las consecuencias de eso. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, crees en Él, se te da la potestad, el derecho legal, el compromiso, ese es el pacto en términos reales, de ser hecho hijo de Dios, que quiere decir ser hecho igualito a Él. Pero aquí viene la obra de la adopción. Fíjate el versículo 13 lo que dice, los cuales no son. Este no son es un tesoro que necesitas permitirle a Dios escribirlo en tu corazón. Personalízalo. Yo ya no soy engendrado de linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Soy engendrado de Dios o por Dios. El hecho de que Dios proveyó para nosotros una adopción que nos regenera, que nos hace de nuevo y que nos permite absoluta libertad de todo lo que fuimos como seres humanos. Es donde está ahora la afinidad, la compatibilidad, la igualdad o semejanza con Jesús, nacidos de la misma simiente. En Mateo capítulo 7, Jesús habla de esto y Él dice, el árbol malo no puede dar buenos frutos, porque es de naturaleza mala. Entonces Él no dijo, pero Dios lo va a obligar a que dé buenos frutos. No puede. ¿Te das cuenta? No hay provisión para eso. Y luego Jesús dice, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Es tan importante permitirle al Espíritu Santo alumbrar el entendimiento,
porque estas cosas nos definen de qué naturaleza soy. Y aquí tú puedes ver en estas escrituras la provisión para que tú ya no seas, yo ya no sea, ninguno de los que hemos venido a Jesús seamos personas como fuimos en otro tiempo, que es lo que vimos al inicio en Efesios 2. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sujetos al príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. Pero esa libertad tiene ahora que ser habilitada en un nuevo raciocinio que empieza, que es la mente de Cristo, que ya la tienes, pero ahora tienes tú que entenderte aquí. El primer entendimiento es quién soy, la identidad de hijo. Y sobre eso, fíjate la enorme diferencia de esta mente de Cristo. ¿Qué siguen? El pacto de promesas. ¿Por qué? Porque esta es la provisión absoluta en la que ahora existes. Regreso a la carta de Efesios y en el capítulo 1, fíjate lo que Dios nos dice allí. Dice que Dios nos bendijo, tiempo pasado, es un hecho declarado, con toda bendición espiritual. Cuando dice toda bendición espiritual, quiere decir, no hay otra bendición más. No dejó fuera ninguna bendición. Entonces, tú puedes ver en el raciocinio humano una máquina construida para un ser autónomo que tiene que vérselas por sí mismo. Pero en la mente de Cristo tienes un raciocinio construido para un ser provisto por Dios de manera absoluta. Y por eso esto va a ser importantísimo en el resto de lo que Dios va a estarnos hablando sobre los servicios de Jesús. Solamente hemos tocado el primero, pero no podemos entender, muchos estamos, es que todavía no me queda claro de qué se trata la mente de Cristo, de la función del apóstol. Bueno, aquí tienes la estructura. Aclarar en nosotros esta provisión que nos va a permitir funcionar en uno con Dios, porque eres hijo, eres hija, nacido de Dios, en su naturaleza, ya no nada que ver, por eso dice, ya no eres engendrado del linaje de sangre, ya no eres engendrado de la naturaleza humana o la voluntad de la carne, ya no eres engendrado o engendrada por un varón humano. Eso es importante. Y solamente hacemos esta mención, ¿por qué? Bueno, fíjate que hoy el mundo celebra el Día del Padre, ¿cierto? El problema de ese día, tú te das cuenta que no es festejado como el Día de la Madre. ¿Por qué? Muy sencilla la razón. Porque todo ser humano tiene problemas con su padre. La figura paterna es agridulce en sus mejores casos y terrible en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Por la condición humana. La expectativa de los hijos es que su papá sea perfecto y crecen para descubrir todo lo contrario y viven las consecuencias de toda esa relación que resulta siempre en divorcio, aún en los mejores casos. No quiero elaborar demasiado, pero siempre hay ruptura. La tiene que haber porque cada persona tiene que agarrar por su lado. Por eso Dios le dijo a los seres humanos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tienen que no pueden quedarse allí porque eso no es bueno. A los seres humanos, ojo. Pero fíjate que hoy nosotros podemos gozarnos en que no estamos ya sujetos a ese origen y que como nacidos de Dios, nuestra función, la vamos a ver en un momento, es no separarnos del Padre, sino venir a ser uno con Él, eternamente. Y por eso Dios tiene que sanarnos de manera absoluta de ese origen de varón humano. Ahora, es muy importante decir aquí que esa sanidad se manifiesta en amor para ese varón humano. Esté presente en la tierra o no, tú estás presente. Y
si estás sanando, si estás creciendo en la semejanza de Jesús, ¿qué va a salir de ti hacia esa persona? Amor. Esa es la marca de Dios. El que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. Bueno, para que eso suceda en nosotros, entonces tiene que haber promesas que Dios va a cumplir. Si esto es donde se construye en nosotros la capacidad de pensar con Dios. ¿Quién soy? Soy nacido de Dios. Ya no soy producto del legado adámico, ya no estoy sujeto a nada de eso. Nací de nuevo, nací de Dios. ¿Qué sigue? El pacto eterno, que Dios cumpla en mí la promesa de hacerme idéntico a Jesús, de habilitarme para que yo viva todo lo que Él es. ¿Qué sigue? Fe. La fe que obra por amor. Y tú vas a comprender hacia un poquito más adelante, o Dios ya te está armando el cuadro, está fantástico si está sucediendo, pero tú vas a ver que este orden es preciso. No puede haber fe funcional si no hay promesas, ¿sí? Porque la fe es la certeza de lo que espero. ¿Cómo puedo esperar algo si no se me ha prometido? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una secuencia, hay un orden, por eso esto está puesto en una secuencia operativa de la mente de Cristo en ti y en mí, y cuando nosotros vengamos a entender, a recibir esto y a descubrir, mucho de esto ya está funcionando en los hijos, pero Dios quiere darle estructura, porque la estructura va a permitir que tú abundes y le permitas a Dios llenarte de promesas y traerlas a fe para que se cumplan. Pero fíjate lo hermoso de lo que sigue. Si estás viviendo ser hijo con promesas que Dios está cumpliendo, eso es fe, y las cumple por amor, ese es su motivo, es quien Él es, ¿qué producen? Comunión. Todo el trabajo de Dios te lleva a ser uno con Él, te lleva a comunión. De eso se trata todo. Que lo que Dios es lo vivas porque eres uno con Él. Si en el raciocinio humano, el entendimiento es Dios es paz, lo acepto, yo no, pero necesito que me dé paz. Dios es paciente infinitamente, pero yo no, necesito que me dé paciencia. Y ora de esa manera, ¿no es cierto? O sea, todos lo hemos hecho. Dios mío, dame paz, dame paciencia, dame esto, dame aquello. El producto de el establecimiento y el funcionamiento de la mente de Cristo en ti es traerte a entender. Yo soy amor como mi Padre lo es. Entonces, si lo soy, no tengo que estar pidiendo que me den. ¿Te das cuenta? Lo soy. ¿Cómo lo soy? En uno con Él. Porque Él habita en mí para que todo lo que Él es, yo lo viva. Y todo lo que tengo que hacer es unirme voluntariamente a Él. Primera de Corintios 6, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya puedes ver que esta mente opera en otra dimensión, porque está hecha para comunión, para que tú y Dios sean uno. ¿Qué sigue? En comunión, guianza. Esta parte es importantísima, porque todo, absolutamente todo lo que vas a enfrentar ya está preparado y provisto por Abba para que Él te glorifique. Cada evento que viene a tu vida es para gloria. Y eso incluye las memorias. Porque si te has dado cuenta, Dios no te borró las memorias cuando naciste de nuevo, ni te las va a borrar. Lo que Él va a hacer es cumplir su promesa de vestir todo eso de gloria. Por eso Él dice que en lugar de luto, ¿qué va a hacer? Darte manto de gozo. En lugar de cenizas, gloria. Y eso es lo asombroso, ¿no?, de nuestro Padre, que Él puede tomar lo más vil que te pasó, que hiciste, y transformar el significado de esas cosas
para que allí esté viviendo su gloria. Mira a Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Y cometió muchísimos crímenes contra los hijos de Dios. ¿Y qué hace Dios con él? Lo torna en una persona amor, no en un culpable que anda viendo cómo paga por lo que hizo mal. ¿Te das cuenta? Entonces todos tenemos cosas en nosotros que hicimos o nos hicieron, que están ahí en ese banco de memorias y muchos las queremos tener enterradas, ¿no? Le hemos puesto lápidas encima para que no vuelvan a salir y no queremos que nadie nos las recuerde, que nos la toquen porque nos duele o nos avergüenzan o nos llenan de coraje. Y Abba quiere decir, no, hijo o hija, espérate, vamos a procesar eso. Y aquí es donde viene la importancia de este peldaño de la mente de Cristo, guianza. Fíjate bien, vamos a retomar esta secuencia. Soy tu hijo, nací de ti. Tienes un pacto conmigo. Tú eres responsable de todo lo que yo voy a hacer y vivir. Eso da descanso. Y lo estás cumpliendo en amor. Y entonces vivo en comunión contigo, porque pues, ¿qué hago yo fuera de comunión si se trata de que tú cumplas todo y me amas? Y si estoy ahí, entonces ¿qué sigue? Padre, ¿qué has preparado para esto? Y el Espíritu Santo está en la función de guiarte. Los que son hijos de Dios, Romanos 8, son guiados por el Espíritu Santo. Lo dice así, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? La vivencia de hijos es en la guianza del Espíritu Santo. Eso es así. Pero la mente de Cristo está hecha para guianza. ¿Por qué? Porque todo está provisto. Todo está preparado. Entonces, si así es, ¿qué requieres? Que se te indique por dónde está esa provisión. ¿De qué manera está provisto todo? ¿Y cómo se nos da esa provisión? En pensamientos divinos. Ese es lo que sigue. Ese es el producto. Entonces, en la mente de Cristo, los pensamientos ocurren en un hijo que está en el pacto, que vive fe, en comunión, y es guiado a recibir los pensamientos que Dios tiene preparados para él o ella. En este momento, en esta situación. No como muchos todavía estamos buscando llegar a entender qué quiere Dios, pero lo estamos haciendo desde la mente carnal. ¿Te das cuenta? Ya todos conflictuados, ya estamos en todo este aparato que es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo tuyo. La mente de Cristo fluye perfectamente a lo que el Padre tiene preparado. Y al instante. Por eso la única manera en que podemos ser hijos de Dios es siendo habitados por Dios. Porque Jesús por eso dijo en Juan 14, no los voy a dejar huérfanos. ¿Sí? Y él no estaba diciendo, porque ese es el entendimiento humano, ¿no? Que Jesús dijo, yo me tengo que ir, les voy a enviar temporalmente al Espíritu Santo y luego yo voy a regresar un día. No. Juan 14, Jesús es muy claro. Voy a venir a estar en ti, pero no yo solo, sino el Espíritu Santo y mi Padre. Los tres vamos a estar en ti. Bueno, eso se requiere para que podamos ser hijos. Pero ahora tenemos que entendernos en esta mente porque está hecha para funcionar en uno con Dios. Y entonces los pensamientos son recibidos, no son producidos autónomamente. ¿Y qué sucede cuando tú recibes los pensamientos de Dios? En el momento en que aceptas vivir lo que Dios tiene preparado, Él te lo pone en tu mente y tú lo aceptas, viene la manifestación de las obras de Dios, que es lo que leímos al final en Efesios 2. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Esta estructura racional es lo que ya se nos ha dado a todos. Aquí es donde crecemos.
Aquí es donde ocurre la obra de Dios. Y puedes ver por qué la otra mente es enemistad contra Dios, porque no tiene por dónde ajustarse a esto, a este sistema. La otra mente está hecha para ser dominada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ya no. Entonces, amada familia, cada uno de nosotros nos toca ahora reconocernos libres de esta mente carnal que es enemiga de Dios y abrazar el tesoro que es la mente de Cristo y vivir esta habilitación. Esto necesitas elegir, permitirle al Espíritu Santo trabajarlo contigo. Y lo que vas a encontrar aquí está ya, Dios te ha estado hablando, sembrando, buscando establecer estas verdades en ti. ¿Quién soy? Soy nacido de Dios. Pero eso quiere decir, ya no soy nacido de Adán. ¿Te das cuenta? En cada verdad Dios te hace libre de cosas. Y lo que ahora eres es producto de amor. Y la asombrosa verdad es que naciste de amor para serlo, para ser amor. Así como una semilla de un árbol de mango que produce otro árbol de mango. No puede dar tunas, es mango. Entonces esa identidad divina tiene que aclararse en nosotros. Cuando tú empieces a pensar desde esa identidad, todo tu ser se alinea para funcionar en la mente de Cristo. Y vas a comprobar que esa mente trabaja en promesas. Por eso es que el justo vive por la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en las promesas que Dios cumple. ¿Te das cuenta? En la fidelidad de lo que Dios se ha comprometido a hacer. Bueno, el objetivo entonces de cada hijo de Dios que empieza a comprender esto es: muéstrame las promesas. Si las que no tengo recibidas, porque las tienes que recibir conscientemente, son tuyas, todo se te ha dado, todo. Pero si no lo recibes y no permites que Dios te habilite para vivir lo que ya te dio, ese es el cumplimiento de una promesa. ¿Sí? La mente humana quiere cosas, ¿no? Y ubica, por ejemplo, la paz como una cosa, ¿no? Dame paz, porque está hecha para vivir un esquema desprovisto, sujeto a lo externo. Ya cambió la cosa porque sucedió esto. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Y sucede que ahora tú y yo hemos nacido de la misma simiente. ¿Te das cuenta? Y si aceptamos vivir lo que ya somos, en esta habilitación ya no va a haber variación. Tenemos que venir a comprobar que lo que somos, lo somos eternamente. ¿Por qué? Porque estamos hechos para ser uno con Dios. Entonces, cuando tú estás siendo uno con Dios, no cambias. Porque Él no cambia. De otra forma, Él cambiaría y eso no va a suceder. Así que aquí hay mucho que recibir. ¿Sí? Y Dios va a reordenar cómo te conoces y le vas a conocer, porque esto es lo que Jesús vive. Vamos a verlo en ese contexto. Jesús sabe que Él es Hijo, el Hijo de Dios. Y cuando Él piensa en eso, Él se ve idéntico al Padre. Jesús vive promesas. ¿Sabes eso? Te doy un ejemplo. Isaías 53. Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero no lo vino a hacer nada más porque sí. Hay un compromiso de parte de Dios. Abba, con Jesús, le dijo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es una promesa en cumplimiento.
Y hay toda una serie de escrituras que nos dejan ver lo mismo. Cuando Jesús va a la cruz, Él tiene promesas de parte del Padre de que Él no verá corrupción. Ahí están las profecías, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Los romanos le rompían las piernas a los crucificados con el fin de que se murieran más rápido. A Él no le rompieron ningún hueso. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Jesús al final de su jornada redentora? Consumado es, y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque tú me has prometido lo que sigue. Y Jesús es resucitado por el Padre. Promesa cumplida. Entonces, los hijos divinos vivimos el cumplimiento del pacto, porque ese es el gozo de nuestro Padre, darte promesas y cumplirlas. Jesús vive fe entonces, porque le cree al Padre y el Padre le cumple, y sabe que el motivo del Padre es amor. Jesús vive comunión, es uno con el Padre, es guiado por el Espíritu Santo, recibe del Padre los pensamientos divinos y manifiesta a Dios. Ahí está, la mente de Cristo. Y es para ti, es para mí. Ningún hijo de Dios necesita seguir en la prisión, en el terrible organismo que es la mente carnal. Esa mente está hecha para esclavitud, para castigo, para abuso, para injusticia, para temor. La intención de Abba es renovar hasta la perfección nuestro entendimiento en la mente de Cristo. Aquí es donde entonces viene el trabajo de Jesús como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para habilitarte en que funciones en el raciocinio divino la mente de Cristo. Y empezamos a ver a Jesús construyendo, creando un orden, estableciendo dónde va a quedar todo formado. Si hoy Dios nos muestra este esquema de la mente de Cristo, bueno, esa es la función apostólica, es que tú tengas comprensión de dónde va qué, cómo funcionan las cosas, cómo está diseñado. Pero luego eso tiene que ser acompañado de las demás funciones de Jesús. Vamos a estarlas viendo en mayor detalle, pero vas a ver la función del profeta, entregarte las promesas, la función del evangelista, traerte a fe para que las vivas, y conforme entonces empieza el cumplimiento de las promesas, la función del pastor, enseñarte a vivir lo que eres. Y luego la función del maestro, enseñarte a participar en hacer justicia, la instrucción en justicia. Así que por esa razón es que todo esto está provisto, pero en la mente de Cristo. Esto en la mente humana es imposible. Es una locura. ¿A dónde me va a caber todo esto? No te va a caber en la mente humana. Nada que ver. Nada que ver. Pero en la mente de Cristo esto es absolutamente hermoso. Nos da un horizonte, una expectativa de cumplimiento, un gozo, saber que somos parte de Dios y estamos aquí para ver cumplidos el deseo de su corazón, que es su voluntad. Y por esa razón, todo está preparado, dispuesto y provisto en estas 4 etapas que están en la parte superior para que oficiemos, para que el producto resulte en que nosotros podamos funcionar igual a Jesús como sacerdotes reales. Pues ahí tienes lo que Abba ha dispuesto, ha dado, y ahora, como en cada ocasión que Dios nos habla, sigue los pasos de fe. Sí, porque este es el orden del pacto. Pongo mis leyes, mi verdad en tu mente.
¿Qué decides? Siempre va a ser así. El paso de fe es recibir. El Espíritu Santo te trae, te guía a la verdad. Cuando la recibes, se vuelve promesa. Si hay mucha gente que dice, en la Biblia están las promesas de Dios. Qué lástima. Ahí no te hacen ningún bien. Es que las tengo apuntadas en un papelito, ahí tampoco te hacen ningún bien. Las traigo en mi celular, tampoco, mi hermanito, hermanita, las necesitas aquí adentro. ¿Sí? Escritas, vivificadas, encendidas. Eso es lo que pasa con la fe, cuando se prende en ti el compromiso de Dios y la expectativa de que te cumpla. Eso es el estado de fe. Y tu caminar entonces opera en el poder de Dios, en su capacidad y en su fidelidad para cumplir contigo, porque Él es amor. Y el amor nunca deja de ser, nunca te va a fallar. Y por eso Él quiere que allí arraigue todo nuestro ser, ¿sí? En amor, en amor, en amor. Y el producto sea la manifestación de amor, de serlo nosotros en uno con Él. Pues el Espíritu Santo te va a estar conduciendo a decisiones entonces. Y estas decisiones van a poder definirte. Si Dios no busca cosas superficiales, sino ir a la profundidad de ti. ¿Quién soy? Y si soy hijo, entonces estoy provisto. Y si estoy provisto, ¿cómo vivo esa provisión? También está dado por mi Padre, y para eso es la mente de Cristo. La recibo para vivir la habilitación que me permita funcionar allí, ¿sí? Por eso yo creo entender por qué hay muchas oraciones que hemos hecho y que parecen no tener respuesta. Y el Espíritu Santo nos lo explica de esta manera. Pides y no recibes porque pides mal. Bueno, ¿qué tal si le permitimos a Dios traernos a funcionar en la mente correcta? Y entonces allí tú puedes ver que esa mente se trata de provisión. Todo el tiempo, todo es recibir, 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 recibir para pensar. Y cuando recibo los pensamientos preparados por mi Padre, viene el cumplimiento, viene la ejecución de esas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Qué diferente existencia, ¿no? Qué diferente existencia, poder estar allí. ¿De qué se trata esto, Padre? Se trata de esto. Gracias, lo vives. Él hace lo que tiene que hacer. Se manifiesta, te glorifica. Él es glorificado cuando tú eres glorificado. Y toda tu existencia ahora se trata de que Él cumpla el propósito de llenar la tierra de su gloria. ¿Sabes cómo se va a llenar la tierra de su gloria? Con hijos que están viviendo la glorificación que el Padre quiere darles por conducto de que crezcan en la semejanza de Jesús. Damos gracias. Padre, eres perfecto. Y hoy nos permites ver con mayor claridad y detalle por qué nos toca a nosotros aceptar vivir la renovación de nuestro entendimiento, donde tú destruyes y nos haces completamente libres de la mente humana, que es otra cosa, opera en maldición, y nos habilitas para funcionar en la mente perfecta, la mente de Cristo. Gracias por lo que hoy nos has mostrado, por la provisión que hay aquí, y porque en los pasos que pones delante de nosotros está nuestra libertad. Gracias porque tu Espíritu testifica a nuestro espíritu. Y ahí está nuestra seguridad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Familia de Dios, tienes un Padre perfecto, presente,
un hermano comprometido a hacerte como Él es, Jesús en ti, a enseñarte y cumplir todas estas funciones para que tú seas habilitado. Y el Espíritu Santo que te anhela celosamente. Y por eso se nos dice, no contristes al Espíritu Santo, que mora en ti. Porque Él todo lo que quiere hacer es guiarte a los pasos y a la provisión del Padre para que se cumpla en ti lo que Dios quiere, y eso es gloria. Vamos a creerle, vamos a vivirlo y vamos a seguir disfrutando el testimonio de Dios. Les enviamos un abrazo y a todos los papás terrenales, hijos de Dios, vive la paternidad de Dios y deja que Él sea papá contigo. Eso es maravilloso, es otra cosa. Bendiciones, amada familia. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!